¿Qué tal? ¿Cómo están? Me van a disculpar por esta luz que está aquí, por este brillo. Es parte de la cámara. Lamentablemente no puedo controlarlo, ¿no? Pero bueno, yo quería explicar un poquito acerca de lo que se trata mi libro Un amor imposible, para poder, para poder más o menos aclarar un poco de dudas y resumir un poco de lo que es el mensaje del libro, ¿no? Finalmente, yo tuve una experiencia traumática durante la pandemia que me ayudó para poder meterme a esta realidad, a la realidad del mundo en el que vivimos. Y bueno, todo tiene su origen realmente en, en el 2011, año donde mi familia se muda a los Estados Unidos, de Perú. Dejamos una realidad un poco de fantasía, en la cual todo era fantasía. Yo si quería unirme a un club de cocina podía hacerlo. Taekwondo lo hacía. Fútbol, o sea, tenía todas las alternativas. Lógicamente también había sufrimiento en esas épocas. Yo fui diagnosticado con síndrome de Asperger muy pequeño, que es una condición que no te permite comunicarte efectivamente con los demás, que se te dificulta más de la cuenta en establecer relaciones sentimentales y a veces eres vulnerable a las críticas. Entonces es más difícil hacer conexiones, es muy complejo y hasta ahora sigo arrastrando un poco esos traumas del pasado. Por eso yo soy muy agradecido con las personas que lo entienden y que son sinceras y que son abiertas y que me dan esa confianza, ¿no? Porque no es fácil lidiar con este problema en el cual mi mente es mi peor enemigo, porque no me deja fluir. Cuando intento fluir es lo que no me permite porque empiezo a pensar en otras cosas. Entonces, este libro se trata sobre una experiencia personal que tuve durante la pandemia. También invoco un poco la religión porque yo durante esos tiempos estaba buscando una comunidad genuina. Yo como inmigrante peruano no tenía una comunidad. Entonces, durante todo ese tiempo, desde el 2011, estaba en búsqueda de una comunidad genuina que me acepte y yo, desde que llegué, me di cuenta que yo tengo que ser bueno en algo, ¿no? Para que me acepten y yo no estaba de acuerdo porque no me parece que la superficialidad sea la razón por la cual alguien te quiere. Lamentablemente por mis habilidades sociales siempre se me ha complicado, pero también han habido personas que me han sabido apreciar. Entonces yo en el 2016 creo un canal de YouTube. Primero mi objetivo era para enseñar matemáticas, pero después me di cuenta que es la manera ideal para poder expresarme. Entonces lo usé para eso. Gané un poco de reconocimiento gracias a mi canal y ahí fue cuando las personas me empezaron a conocerme como The Alpha Master. Más que todo en Perú, porque yo promocionaba mis videos en el Facebook, entonces viejas amistades lo veían y así fue como me hice un poco más reconocido y así surgió, ¿no? Entonces el tema es que mi hermano, que es mucho más social que yo y es un año menor que yo, tenía amistades de las cuales me empezaron a conocer a mí como un personaje y en ese sentido yo empecé a formar parte de sus comunidades ya que me consideraban a mí como un personaje gracioso, pero no respetaban mis sentimientos y me sentía afectado. Realmente no quería pertenecer a esa comunidad, pero sentía que esa conexión a veces me ayudaba a distraerme de la vida real y de la monotonía del día a día. Entonces yo la usaba como excusa para distraerme y honestamente no me hacía bien. No me hacía bien en lo absoluto. Me afectaba más bien. Eso combinado con los efectos de la lujuria, que también era un problema que yo sostenía durante esos tiempos, en los cuales era vulnerable a la lujuria a través de la pornografía o los videos sexuales, que estaba muy expandido, ¿verdad? Entonces, es en esos entornos la mentalidad
que en mi opinión es una mentalidad machista, es, oye, vamos a normalizar la lujuria. Entonces, pásame el pack, eh, vamos a ver pornografía, etcétera, etcétera. Era muy común. No he hecho la culpa a la gente que haga eso. Yo fui el que caí en la lujuria. O sea, lo usaba como escape y lo usaba como excusa ante el estrés de la vida diaria, ¿no? Sobre todo mientras estoy haciendo mi bachelor de ingeniería. Sin darme cuenta del daño que me estaba haciendo, yo ni tenía idea. Todos los días consumía estos contenidos que me afectaban la mente y no fue hasta el 2019 donde aprendí los beneficios de controlar esa tentación, porque es una tentación que te afecta en tus habilidades sociales, en tu manera de ver la vida y es una de las mayores causas de depresión en los países donde está normalizado. Entonces, yo no tenía ese conocimiento. En 2019 fue cuando aprendí ese conocimiento y después también empecé a indagar sobre religión, indagar sobre espiritualidad, sobre paz espiritual, sobre el sentido de la vida, The Meaning of Life. Yo tengo en este canal tengo una serie llamada The Meaning of Life donde hablo sobre estos temas, sobre el significado de la vida, sobre tu espiritualidad, o sea, hablamos temas profundos que realmente nos ayuda como personas porque la sociedad en general es muy agresiva. Entonces yo ya estaba encaminado y me estaba yendo al psicólogo durante esos tiempos, inclusive estaba considerando el Islam, el Islam que me llamó mucho la atención por sus comunidades de hermandad que tenían. Y yo soy cristiano y católico de bautismo y yo todavía me considero católico, hasta tengo planeado hacer la confirmación que nunca hice, pero durante esos tiempos estaba considerando otras religiones porque estaba buscando una comunidad genuina que me acepte por lo que soy, sin juzgarme por mis defectos y sin juzgarme por mis debilidades, que sentía que yo necesitaba eso y no lo encontraba. Entonces, estaba evolucionando, es lo que yo sentía, pero durante la pandemia fue cuando todo se empezó a destruir durante la pandemia. Es muy complejo, por eso yo lo tengo todo en el libro Un amor imposible, que la parte 1 ya está disponible, donde hablo un poco sobre mi vida y acaba el día que yo me voy a la Armada. Ahí es donde acaba la parte 1 para dar comienzo a la parte 2 que todavía no está disponible. Entonces, yo cuando empieza la pandemia, empiezo a pasar por una crisis existencial porque yo empiezo a considerar, oye, el cristianismo, el islam, qué religión debo elegir, y empecé a tener miedo sobre el infierno, ¿verdad? Empecé a tener pánico por el infierno, me da mucha ansiedad, no quiero ir al infierno, me decía a mí mismo. Empecé a generar mucho miedo, mucho pánico, y tampoco estaba bien de la mente, honestamente. Entonces yo todavía estaba padeciendo por muchos problemas personales que requerían terapia, psicología, etcétera, pero como la pandemia cerró todo, entonces yo simplemente paré todo, ya no iba a mis terapias, ya no iba a nada y al final estaba pasando por una crisis existencial. Entonces en mayo empiezo a indagar un poco sobre el cristianismo, sobre Jesucristo, sobre la Biblia. Entonces yo opto por el cristianismo para que me ayude en mis temas espirituales. Y hoy en día yo agradezco esos momentos porque yo inclusive empecé a generar pánico de no rezar porque yo había aprendido a rezar como musulmán y había aceptado el Islam en febrero de ese año y había hecho el Shahada, que es la profecía del Islam, que es como Ilaha Ilallah, y la verdad es que ya me olvidé el otro, pero es como que no hay otro Dios que Alá y Mohammed es su profeta y decir esas palabras te convierte en musulmán. Pero en realidad yo estaba buscando una genuina aceptación social incondicional que me pueda ayudar a evolucionar. Ese era mi objetivo porque estaba teniendo problemas existenciales muy graves, honestamente. Muy, muy graves. Y me cuesta un poco hablar sobre estos temas porque son temas que realmente me han afectado en mi adolescencia y en mi infancia, ¿no? Estos problemas existenciales. Entonces, por eso yo soy muy vulnerable cuando hablo de estos temas. Pero el tema está que empezó la pandemia y estamos mayo, considero el cristianismo, empiezo a indagar sobre el cristianismo y me convenzo a mí mismo de que Jesucristo es el perdón y nos acepta como somos y
y que a través de él nosotros podemos conseguir la vida eterna. Entonces yo realmente empiezo a sentir de que a través del cristianismo está el camino gracias a Jesucristo, una relación personal con Jesucristo, lo cual me convenció honestamente, me convenció y me ayudó mucho. Pero todavía no acabamos con el problema que yo tuve que atravesar, que me cambió una perspectiva de vida importante, ¿no? Ese mismo mes empiezo a jugar videojuegos con un grupo que eran amigos de mi hermano y me pasaron la voz para jugar GTA. Bueno, uno de ellos me pasó la voz, ¿no? Ahí empiezo a conocer amistades que tengo hasta el día de hoy y tenemos momentos inolvidables que tengo en mi canal, riéndonos, gracioso, o sea, todo el vacilón de una infancia positiva, que a mí me encanta reírme y eso me ayudó muchísimo. Entonces pasaron los meses y ya nos habíamos agarrado la costumbre de jugar GTA y después fuimos al Fortnite. Bueno, los que juegan, ¿no? Algunos no querían jugar Fortnite, entonces los que querían jugar Fortnite empezamos a jugar. Después sí, llegó a Among Us. Among Us, que es un videojuego de 2 impostores, 10 personas. Y en Among Us es cuando yo empiezo por primera vez en mi vida a jugar un videojuego con mujeres. Eso yo no había tenido esa experiencia jamás en mi vida, honestamente. Y suena gracioso, pero es verdad, yo no estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado ni preparado. Entonces, una de estas chicas en particular, que en mi novela se llama Macy, eh, tiene una personalidad muy carismática y muy como burlona. Y honestamente me empezó a afectar. Me empezó a afectar su personalidad. Al comienzo yo no tenía sentimientos por ella. Y honestamente nunca llegué a tener sentimientos por ella. Pero me empezó a llamar la atención. Es el tema, que me empezó a generar curiosidad. Yo ya tenía 22 años cuando la conocí. Entonces no era un niño tampoco. Y empezamos a cultivar un grupo en el cual jugábamos Fortnite. Y así fluyó, fueron momentos de nostalgia que hasta ahora recuerdo, que en momentos de soledad y momentos buenos recuerdos en lo personal. Mucha joda, mucho vacilón, lógicamente. Sentía que genuinamente la pasábamos bien. Pero yo con esta chica Macy yo empiezo a generar un tipo de ilusión porque yo a veces veía... hablábamos en FaceTime y notaba que su personalidad era muy carismática, le gustaba mucho la joda, pero después había un problema con Macy, que, del cual, por el cual yo sentía que no era buena para mí. Y el problema es que ella no tenía mucha empatía con mi condición. Entonces a veces se pasaba de la raya y quería como controlar lo que yo vaya a decir. Y está bien que haga eso, pero yo también fallé en el sentido de que yo tenía que ser más honesto y decirle, oye, la verdad, no la estoy pasando bien, etcétera, etcétera, para darme cuenta realmente de que solamente somos compañeros de un videojuego, que jugamos un videojuego juntos y se acabó. Eso, eso es una falla mía, porque en algunas partidas realmente yo empecé a divertirme tanto que empecé a generar ilusiones de niño, como si fuera un niño con ella. Ilusiones de que, oye, que, o sea, fantaseando de que, oye, que quiero conocerla, etcétera, como un amor platónico, ¿no? Empecé a tener ese tipo de fantasías, el cual a mi edad, honestamente, no se ve bien, porque ya tenía 23 años. Lo ocultaba porque me da vergüenza, yo sabía perfectamente que no era adecuado que yo tenga estos sentimientos, pero ella empezaba a notarlo y se empezaba a burlar y se empezaba a aprovechar. Y así pasaron los meses hasta que llegó en el mes de abril un momento en particular donde ella se entera de que estoy planificando un viaje a Las Vegas. Y en este viaje me pide, oye, que sería chévere si me compras esto, si me mandas esto. Entonces, lo ingenuo que soy, honestamente lo hice con amor porque me lo pidió ella, pero decido hacerlo y decirlo y decido pasar 3 horas de mi viaje o 5 horas de mi viaje. Honestamente fue un día entero en el cual
Bueno, fue el último día, ¿no? Donde me pasé buscando los regalos y no solo fue a ella, fue como un detalle para cada uno de los personajes que realmente apreciaba en esa época. Y lo sigo apreciando, honestamente, pero fue un detalle para cada uno de ellos. El problema es que, según me dice ella, lo sintió como un chantaje. Y yo intenté analizarlo y ese chantaje, la verdad es que nunca cayó en mi perspectiva, pero sí fue más o menos chantaje de que yo compre un regalo como para que ella después me lo agradezca y tal vez se acerque más a mí. Esa era como mi intención, pero tampoco fue que fue mi... O sea, a mí me gusta dar y no es que esa haya sido mi intención para que la convenza para salir, pero fue mi intención como para demostrarle, oye, yo soy una persona real que quiere conocerte, pensando de que estamos en los años 60 y que puedes conquistar al amor de tu vida de esa manera, demostrándole de que yo soy una persona de bien con la cual tú vas a poder tener una buena relación, sin considerar sus sentimientos o problemas personales, etcétera, etcétera. Lo hice con intención, con buena intención, ¿no? Pero su actitud no cambiaba, seguía siendo tóxica, entonces ya hubo un momento donde tuvimos esta discusión, ahí es donde me confesó de que sintió que fue como un chantaje emocional. Y me sorprendió porque yo le dije, lo hice con todo el amor del mundo, nada que ver. Me sorprendió porque también era muy ingenuo en ese aspecto, no sabía de que esas acciones también pueden ser vistas de un aspecto negativo. Y honestamente, nunca lo consideré de esa manera, porque no es mi forma de ser. Pero bueno, eso fue un drama que ocurrió. Yo ya le había dicho de que yo sentía que era muy tóxica y que ya no quería tener relación de ningún tipo con ella. Pero después me dice, eh, qué pena y ojalá que podamos volver a jugar. Pero lógicamente se incomoda, ¿no? Y después jugamos esa misma noche, la sentí incómoda, después yo me disculpé, le dije, oye, perdón, si me di cuenta que fallé y supuestamente todo estuvo bien otra vez, pero yo me sentía mal, porque sentía que no importa lo que yo haga, ella, su actitud conmigo no va a cambiar. Yo me sentía mal. Ahí es cuando yo decidí, no, me tengo que alejar. Me tengo que alejar porque esto ya me está afectando. Y todos los detalles, o sea, es mucho más detallista en el libro, esta historia. Pero el tema está que yo por más que entendía de que estos sentimientos no eran positivos para mí, yo en mi cabeza decía, no, pero tal vez pueda hacerla cambiar la opinión, tal vez. Tal vez pueda hacer que tome mejores decisiones. Eso ya no depende de mí. Hay muchas personas que están mal en este mundo, no depende de mí. Y no solo es con ella, también lo he hecho con algunas amistades que tengo que no son buenas para mí, pero yo por esa mentalidad que tengo, muy ingenua, honestamente, realmente pensaba eso. O sea, ni siquiera me interesaba como tener una relación así de noviazgo con ella, pero realmente yo pensaba de que tal vez puede hacer un impacto positivo para su vida. Y no puedes pensar así, lamentablemente. No puedes pensar así porque te afecta la salud mental, te afecta tu manera de pensar. Y ese fue mi gran error, ¿no? Yo me enojé, me resentí. La historia es muy larga, honestamente. Por eso yo, como te digo, si quieres leerla a detalle, ahí está el libro. Ahí lo puedes leer a detalle si te da curiosidad. Pero al mismo tiempo siento que no merezco haber sido afectado de la manera que fui afectado. O sea, sí siento que no lo merezco porque fue muy feo los acontecimientos que ocurrieron una vez que me metí a la armada y después... Porque el tema está que durante mi tiempo en la armada, que fue entre agosto y septiembre del 2021, del cual salí por un diagnóstico de depresión y ansiedad, durante esa época ella había conocido a un chico, o ya lo conocía de los videojuegos, pero que sabía, él también sabía y ella también, de que
yo tenía sentimientos por ella. El tema está que ese chico, durante mi época en la Armada, me mete al grupo de videojuegos en el cual nosotros coordinábamos para jugar. Y una vez que me mete, yo vuelvo a tener contacto con ella. También había tenido contacto una noche antes que no me permitió dormir. O sea, no el que le eche la culpa, pero eso fue un factor importante por el cual tampoco pude establecerme en la Armada Americana. Porque una noche antes me escribió felicitándome, me sorprendió y no me dejó, o sea, fue tanta la sorpresa y la emoción que no me dejó dormir. Pues también tiene mucho que ver el Helicobacter pylori, porque yo tenía el Helicobacter pylori en el estómago, del cual producía que mi ansiedad hacía 10 veces peor, y me traté del Helicobacter pylori el año pasado y honestamente ha sido una total diferencia en mi vida. Esa ansiedad que yo sentía ya no la siento con esa intensidad. Y por eso ha pasado tanto tiempo del cual no he podido hablar de esto, porque obviamente me afecta emocionalmente, pero imagínate con el Helicobacter pylori, o sea, 10 veces peor, 20 veces peor, ¿no? Bueno, ya. El tema es que yo puedo entender de que tú ya no quieras tener a alguien para tu vida, de que, o sea, de que te harte, de que ya no quieras saber nada de esa persona, que fue lo que pasó con ella conmigo, me bloqueó y ya no quiero saber absolutamente nada de mí. Pero lo que yo no puedo entender es, o sea, esa actitud de resentimiento, esa actitud de amargura, y que te quedes con eso, ¿no? Que te quedes con eso sin saber perdonar. Para mí, en mi opinión personal, el perdón libera. El perdón produce, inclusive científicamente hablando, hormonas positivas para tu persona, que te puede ayudar a prosperar. Y el perdón te ayuda personalmente. Entonces, yo, a pesar de que ya he pasado 3 años, tengo un sentimiento de pena, de que me apena de que esta persona no me quiera perdonar, de que esta persona no quiera hacer las paces conmigo después de todos los acontecimientos que ocurrieron. Y es súper complejo. Yo también, lógicamente, cometí mis errores, me puse molesto, me enojé, eh, mil cosas. Pudo haber sido de lo peor, ¿no? Pudo haber sido de lo peor. Pero en mi opinión, yo creo que el perdón libera, ¿sabes? Yo de experiencia propia sé que el perdón libera. Y me da mucha pena, ¿no? Que esta sea una sociedad tan resentida y que ella no pueda al menos hacer las paces conmigo para que podamos quedar bien. Me da mucha pena, porque demostrar el cariño que yo he tenido hacia esta persona, el agradecimiento que le he tenido inclusive en el momento donde se preocupó por mí, donde me preguntó, oye, ¿estás bien?, etcétera. O sea, yo sentí eso y lo aprecié realmente. Y que ahora no quiera saber nada de mí es un dolor, porque yo genuinamente la quería. Ni siquiera como para ser novios ni nada de eso, pero yo genuinamente la quería y quería lo mejor para ella. Y ahora ya me ha bloqueado de todo, y cada vez que intento escribirle o hablarle para poder hacer las paces no quiere saber absolutamente nada de mí y me sigue bloqueando, entonces ya no tengo manera de comunicarme con ella. Y tampoco quiero que que pase a mayores, ¿no? Pero esa es la realidad, que no tengo ningún tipo de comunicación con ella y obviamente está todo en todo su derecho, pero como yo te digo, una sociedad de resentimiento no progresa. Una sociedad de resentimiento se queda en el pasado. Ya han pasado 3 años, como te digo. Ya no soy la misma persona que solía ser. Acepté mis errores y supe perdonarme a mí mismo, que es súper importante. Entonces, como dice Jesús, el que tire la primera piedra, que esté libre de pecado. No es que me justifique, pero esa imagen que puedes tener sobre mí, con mis errores, con mis defectos, que también son justificados por los traumas que he tenido durante mi infancia, por mi vida en Texas solitaria, luego de haberme mudado, por haber perdido experiencias fundamentales de adolescente, a causa de haber emigrado a un estado donde ni siquiera me sentí sentido de pertenencia. O sea, tantas justificaciones. O sea, tú como persona puedes haber nacido en un lugar
y yo tuve una infancia buena, con amigos buenos, que me ayudaban. Pero vine aquí y poco a poco iba perdiendo amigos, porque así es la cultura aquí, uno vive para trabajar. Entonces la mayoría de las amistades viven para trabajar y no tienen tiempo realmente para socializar o para salir así, nomás para hablar o comunicarse, ¿no? Eso es lo malo. Entonces mis mejores amigos son mis padres, literalmente. Pero el tema está que cuando empezamos a tener este grupo de pandemia, yo empecé a generar una genuina conexión con ellos porque podía hablar de estos temas y podía comunicarme, aunque sea de joda, o sea, podíamos bromear y a veces también admito ahí viendo videos antiguos de que algunos chistes también eran fuera del lugar de mi parte y a veces era demasiado ya exagerado. Pero lo hacía con la intención de hacer reír, ¿no? No lo decía con la intención de ser ofensivo, pero para hacer reír. A veces también tengo que yo ser un poco más cuidadoso con esos temas porque a veces puede ser más ofensivo de la cuenta si no conoces la realidad de los demás. Y ahí yo también admito que me equivoqué, lógicamente. No pertenecía a esa realidad. Yo me di cuenta cuando viajé a Perú en 2021, ahí es donde aprendí mucho, ¿no? Haciendo mi reunión, luego cómo no era suficiente la manera en la que yo intentaba hacer reír a las personas o hacerlas sentir bien, porque lógicamente nunca va a ser suficiente, ¿no? O sea, yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, pero cada persona tiene su propia vida. Entonces no puede ser de que por comprar un regalo a alguien, uno ya piense de que esa persona le debe algo. No me debía nada, pero no siento honestamente que sea justo que ya ha pasado tanto tiempo y que siga bloqueado y que esa persona no quiera saber nada de mí y que hasta se siga incomodando conmigo cuando uno aprende de sus errores. Y yo mi única intención realmente es que poder hacer las paces. Yo lo último que le mandé fue un verso bíblico de Efesios 4:3-2. Perdona a tu hermano. Perdona a tu hermano 77 veces. Bueno, lógicamente yo estoy metiendo mi religión en esto, ¿no? Pero es una realidad. Que el perdón te libera. Uno no puede vivir con resentimiento. El perdón te libera y te ayuda a poder florecer. No es que la quiera de regreso en mi vida. Solamente quiero que me perdone. Nada más. Entonces, ese es el tema. Y me parece una mentalidad inmadura que personas piensen de que porque yo quiero que alguien me perdone es porque que todavía estás obsesionado con ella. No, simplemente es por su alma. Es un tema, hasta podrías decir religioso. Hasta podría decir religioso porque es mi creencia. Cada uno puede tener su creencia. Yo ya, lógicamente, ya se acabó de los intentos, ¿no? Porque si es que cada vez que le escribo algo me bloquea, es porque simplemente no quiere cambiar su mentalidad. Entonces uno tiene que respetar eso. Pero de experiencia propia, yo sé que el perdón libera. Yo he perdonado a personas las cuales me han hecho cosas horribles. Ella también me afectó mucho. Mi autoestima, el- mi... O sea, yo también me molesté y justificadamente en su momento porque sentía que era injusto la manera en la que ella me trataba. Y lo hablábamos y todo en esa época. Bueno, lógicamente fue como o sea, como pelea, ¿no? Pelea. Y como te digo, para mí la mejor solución es la paz, no la guerra. Hacer las paces, que todo quede bien y eso consigue que las energías se balanceen. En mi opinión, y en mi experiencia propia y en mis creencias. Esas son mis creencias personales. Si hay personas que son capaces de perdonar al asesino de su hijo, o sea, es un nivel de perdón obviamente mucho más alto, pero siento que ese es el camino el bien y y para la armonía de la sociedad, el perdón. Obviamente hay personas que no están preparadas para perdonar, pero mi invitación al perdón sigue vigente y toda la vida va a estar ahí. Eso no me va a hacer menos. Yo también tengo mis defectos, mis problemas personales, mis problemas existenciales, pero finalmente yo creo en el perdón. Creo que eso es lo que me libera. Y me perdono a mí mismo, perdono a los demás. Lógicamente también a veces me molesto, ¿no? También, pero siempre decido perdonar. Y creo que eso no me hace menos, más bien eso me ayuda a poder liberar carga negativa y sentimientos negativos. Y de experiencia propia sé que me ayuda a ser una mejor persona.
Entonces ahí está mi invitación. Macy, perdón, perdóname también. O sea, depende de ti, finalmente. Yo, yo estoy arrepentido de las cosas que dije y todos los acontecimientos y mis reacciones y mis actitudes y mis impulsividades. Ya no soy la misma persona. Yo aprendo de mis errores. A veces hasta inclusive siento que el feminismo tiene que ver con actitudes de este estilo, porque es poner a los hombres en un estatus en el cual, y a eso pasa también en divorcios y temas más exagerados, en el cual pones, o sea, también hay hombres que hacen eso con sus esposas también, o sea, que no es solamente las mujeres, los hombres también, pero es donde una relación amorosa, me rompes el corazón, ya no quiero nada contigo y no quiero ni hablar contigo, no quiero ni verte. En mi opinión, creo que no es no creo que sea una respuesta adecuada. Porque a través de la conversación es que uno puede establecer paz y un punto de encuentro. Al final somos seres humanos, podemos cambiar nuestras ideologías, podemos cambiar nuestras actitudes. En mi caso es amor, es mi ideología, la ideología del amor. También podría cambiar mi ideología hacia la violencia y puta que te voy a matar. O sea, después yo me siento mal conmigo mismo. Y no me gusta sentirme mal conmigo mismo. Entonces yo prefiero la ideología del amor. Y en ese sentido, yo estoy preparado para una conversación donde sea perdón, está bien, y perdón. Porque ya ha pasado tanto tiempo que no entiendo esa actitud. No entiendo esa actitud, honestamente. Pero bueno, en Un Amor Imposible yo estoy explicando esto a profundidad. Si te interesa leerlo. Y como te digo, ya han pasado 3 años. Soy un ser humano, tengo mis defectos, aprendo de mis errores. Y como dice Jesús, ¿no? El que tire la primera piedra que esté libre de pecados. Así que puedes juzgarme todo lo que quieras, puedes decirme lo que quieras de mí, pero finalmente el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. No soy el único que tiene pecados. Y reconozco mis errores y reconozco mis defectos, así que finalmente simplemente quiero hacer las paces. Ese es mi objetivo, hacer las paces. Yo quiero paz, no violencia. Bueno, gracias.